El tema que vamos a compartir hoy se titula Conociendo como Dios nos conoció. Anteriormente lo habíamos titulado Conoceré como fui conocido, pero para variar el título, pues escogimos este. Queridos hermanos, conociendo como Dios nos conoció. A manera de introducción, les comparto, hermanos, que Dios no te está conociendo ahora como un vecino que se mude al lado de tu casa y comienza a conocerte desde el primer día que te ve. Dios nos conoce a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros estudiamos los atributos de Dios, vamos a hallar que nuestro Dios es eterno. Él no tiene comienzo de días ni fin de vida. Él se manifestó en carne y por eso dice la palabra en Hebreos 13:8 que Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Él es uno y único y lo llena todo. Tiene una gama de atributos perfectos que solamente son inherentes a Él. Él es la sabiduría, nunca le tocó a Dios aprender nada porque Él es la sabiduría y la inteligencia. Él es el creador del universo. Cariñosamente le he llamado el ingeniero de la creación o el arquitecto de la creación. Conoce todas las profesiones, tú lo miras y es el padre del derecho. Es perfecto en todo, todo lo sabe, conoce nuestros pensamientos aun cuando no han llegado todavía a nuestra mente y no se han manifestado. Sabe de qué cosas tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Por eso es tan ridículo representar a Dios en un muñeco de metal, de yeso, de madera. Es una burda y es un insulto a la divinidad de Dios. Por eso Dios condena la idolatría, ¿sabe? Lo digo sanamente, sé que suena fuerte, de pronto usted tiene su esperanza en una medallita, en la imagen de una medallita o en una cruz, porque le vendieron esa mentira desde niño, o fue un colegio religioso donde le mintieron acerca de Dios, y detrás de todas esas mentiras está Satanás, que siempre trabaja para distorsionar la verdadera imagen de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es espíritu, Él mismo se presenta a través de las Sagradas Escrituras como Él es. Fíjate que Él está aquí, tú no lo ves, porque tú tienes un concepto de lo que es el espacio, de lo que es la materia, de lo que se ve y de pronto de lo que no se ve. Así que Dios a sus hijos los conoció desde antes de la fundación del mundo y desde antes de la fundación del mundo, por ser el propósito de Dios tener una familia. Por eso es que en Jeremías 31:3 Él dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, prolongué mi misericordia hacia ti. Si el amor de Dios es eterno, a alguien tenía que amar Él desde la eternidad. Y nosotros, aunque no habíamos nacido todavía fruto del amor de papá y mamá, ya éramos un proyecto en el corazón de Dios que conoce todas las cosas con anticipación. Y como Adán pecó, y con el pecado de Adán se fastidió toda la raza humana. La raza humana nació después del pecado de Adán con el espíritu muerto. Y Dios es espíritu. Y es por eso que el ser humano busca a Dios en todo lo que no es Dios. El deportista, si es futbolista, mete un gol y levanta las manos por allá, pero él no sabe quién es Dios. Algunos quizás lo conozcan. Porque ellos
el ser humano le atribuye que hay algo superior, pero no lo conoce. Pero Dios sí lo conoce todo. Y por causa de la entrada del pecado, que el pecado siempre me gusta aclarar a mí, el pecado no es un error que usted comete, el pecado no es una equivocación, no es un desliz. El pecado es una grave afrenta a Dios, es rebelión contra Dios. Es que Dios te dice a ti, mira, yo soy tu creador, te mando a que hagas tal cosa, y entonces por el pecado dices, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, llevarle la contraria a Dios. En el Nuevo Testamento se identifica la naturaleza adámica como la carne. En muchos pasajes, en las cartas paulinas y aún en las juaninas, y aún Pedro, bueno, todos los apóstoles que escribieron, describen la carne, la naturaleza humana, como algo que es peor que el cáncer, que el SIDA y cualquier enfermedad de esas de muerte que están en el ambiente. Pero Satanás ha trabajado para distorsionar el significado de lo que es el pecado, para describirlo como algunas de las cosas, de los nombres que les acabo de decir. Es tan abominable y tan ofensivo el pecado en la presencia de Dios, que Dios, para terminar con el pecado, tuvo que enviar a su Hijo a este planeta Tierra como el postrer Adán, o sea, el último Adán. Hay dos Adanes, como le dije al principio, en toda la Escritura, y no hay tal cosa como un tercer Adán. Y les decía que usted está en alguno de los dos, porque toda la humanidad estaba en los lomos de Adán cuando Adán fue creado, pero los hijos de Dios que él conoció desde antes de la fundación del mundo, por decirlo de alguna manera, vinimos en los lomos de Cristo. Esto es fuerte de comprenderlo. Es por eso que usted necesita aceitar sus sentidos espirituales, orando, congregándose, teniendo comunión con hermanos que conozcan las Sagradas Escrituras, que los podríamos graficar como árboles que dan buena sombra y que dan buen fruto. De lo contrario, hay cosas en las cuales usted estará limitado para comprender cosas de mayor profundidad. De hecho, la Biblia habla de alimentos diferentes para los creyentes. Al igual que los niños, cuando un creyente nace de nuevo y es salvo, pues la palabra del Señor tiene lechecita para los nenes espirituales. Todos nosotros comenzamos nuestra vida cristiana con un nuevo nacimiento. Pero tú no naces de nuevo con la edad cronológica, física que tú tienes en tu condición humana. Tú puedes tener 50 años, pero si naces de nuevo, naces de un día. Y entonces necesitas leche como un bebé de un día necesita la leche materna. En la medida que a nivel biológico humano, el ser humano comienza a desarrollarse, el alimento le va cambiando. Porque ya con el correr de los meses le salen los dientecitos y ya puede masticar algunas cositas. La compota y el puré y pare de contar. Así también en la vida cristiana. La vida cristiana, comienzas tú de bebé, pero tú estás llamado a crecer espiritualmente en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de quién eres tú desde la perspectiva divina. Tú te conoces bastante bien en tu condición humana, pero te asusta la muerte, porque ella no avisa.
Se calcula que el ser humano puede vivir 70 años y los más robustos 80 o un poco más, pero también menos. Le comentaba el domingo anterior a un joven que los niños también se mueren, los jóvenes también. Porque está determinado que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. El juicio no es antes, sino es después. Porque lo que muere es el cuerpo, este polvo comprimido, que porque del polvo fue hecho el hombre, pues al polvo volverá. Y la raza humana toda, inclusive un altísimo porcentaje de los cristianos, están pendientes es del polvo, del cuerpo. Pero muchos no tienen ni idea, incluyendo predicadores, pastores, que no tienen ni idea de quiénes son por dentro. Somos hijos de Dios, pero no saben. Esta iglesia es una iglesia privilegiada. No porque yo esté aquí, porque a mí también me trajeron esto. Dios me llamó para fundar esto hace 22 años. Pero es la gracia de Dios la que está con nosotros. Y eso yo lo sé porque un hombre como el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Miren, yo he trabajado más que todos los apóstoles, pero él pegó un frenón allí porque se acordó: espérate, que aquí todo lo hace Dios. Yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. Diga, la gracia de Dios conmigo. La gracia consiste en dones, regalos que el Señor le da a sus hijos. Y es un privilegio que nosotros, los que nos hacemos llamar hijos de Dios, porque lo somos, hayamos estado en los planes de Dios antes que hubiese sol, luna y estrellas. O sea que Dios programó, diagramó cómo serían sus hijos. A contrario censo de los hombres, ¿verdad? Que aquí en la tierra el hombre y la mujer se enamoran, se casan para establecer una familia. Y después del matrimonio vienen los hijos. Estoy hablando dentro del orden de Dios. La raza humana eso no lo tiene en cuenta. Y la gente dice, ¿qué matrimonio ni qué nada? Si en Hollywood los artistas, las actrices no se casan y tienen hijos y se recasan y se vuelven y se separan y se divorcian porque ellos no conocen a Dios. La mayoría de esos actores son hijos del diablo. Sí, pastor, pero tienen mucho dinero. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera vida está en Cristo. Él dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que hoy, con el favor de Dios, trataré hasta donde más pueda, en respuesta a la oración de la iglesia, de graficarte un poco de lo que Dios programó hacer de ti, que no es eso que tú crees que eres. Tú no eres un ser humano simplemente que fue tomado del polvo, que Dios sopló en su nariz aliento de vida y ya, y te vas a morir y todo se acaba ahí. No, mi hermano. Quizás la muerte realmente es el verdadero despegue de lo que es la vida que Dios le ha dado a sus hijos. Amén. Esto es maravilloso. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 19. Vamos a comenzar, vamos a ahondar en la palabra del Señor. No, y tenemos el privilegio que ese Dios que lo sabe todo, que es todopoderoso, que es eterno, es nuestro Padre Celestial. ¿Estamos todos ahí? Voy a leer solamente el versículo 19. Recordemos que esta es una carta pastoral. El apóstol Pablo enseñando al pastor Timoteo para que a su vez el pastor Timoteo enseñara a la iglesia, dice, pero el fundamento de Dios está firme.
teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ojo con el verbo conocer. Y no lo mires como los hombres en la tierra lo identifican. Mira, mi hermano, te relaciono con mi amigo fulano de tal, fulano te relaciono con mi hermano, él es fulano de tal, este es sutano. En el caso de la Biblia, conocer tiene mucho que ver con el afecto de Dios hacia sus hijos, el amor del Señor, intimidad. Por eso cuando la Biblia describe decentemente cuando Adán se unió a Eva para engendrar a Caín, dice la palabra que Adán conoció a su mujer y entonces nació Caín. Esta la conoció íntimamente, es un afecto que tiene que es algo que está relacionado con el amor, con el afecto íntimo entre seres que se aman. Así que diga conmigo, conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que a los que no son de Él, pues no los conoce en el sentido afectivo, pero Él lo conoce todo. ¿Me hago entender? Porque como veremos más adelante, hay un grupo de billones de gente a los que el Señor les va a decir, yo a ti nunca te conocí, aunque tú me decías a mí que yo era tu Señor. Hermano, esto es bien serio. Yo no pretendo asustarte. Yo lo que pretendo es decirte la verdad. Amén. Bien. Primero a los Corintios 13:12. Tenga en cuenta que el Señor conoce a los que son suyos. Y no solamente a los que eran de Él de la época, sino que conoce a los que son suyos hasta el último día de vida en este planeta. Primero a los Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Dice Pablo, ahora conozco, ahí está el verbo conocer nuevamente, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, tiempo futuro, conoceré como fui conocido. Quiere decir que en primera instancia dice la palabra, conoce el Señor a los que son suyos, pero ahora nosotros estamos conociendo como fuimos conocidos por el Señor. Amén. Recuerda que Dios es espíritu y los hijos de Dios somos nacidos de Dios, somos nacidos del Espíritu y somos espíritus. Así que mi hermano, Dios te ha traído para que poco a poco, a través de las enseñanzas del Evangelio, a través de la revelación del Espíritu, tú vayas descubriendo quién eres como hijo de Dios. Porque en ti se conjugan dos naturalezas. Por un lado, tú tienes un nacimiento fruto del amor de tu papá y tu mamá. Y tu papá y tu mamá vienen por la línea de Adán y Eva. Por lo tanto, tú tienes un nacimiento terrenal. Pero como terrenal, te predicaron el Evangelio y descubriste que tú eres un pecador. Y necesitas nacer de nuevo para poder ser salvo y entrar al cielo. De lo contrario, si no naces de nuevo, irías indefectiblemente al infierno, porque al cielo ninguna cosa inmunda puede entrar. Por eso es que Cristo en el libro de Juan, en el capítulo 3, habla de un nuevo nacimiento. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo.
Eso sorprendió a Nicodemo, un tipo conocedor de las Escrituras, que él creía que era hijo de Dios. Y se encuentra con que Dios manifestado en carne en la persona de Jesucristo, le dice, no, es que para ver el reino de los cielos tú tienes que nacer de nuevo. Entonces él dice, pero ¿cómo hago si ya yo soy viejo? ¿Cómo hago para entrar en el vientre de mami y volver a nacer? Y eso lo he dicho aquí yo cualquier cantidad de veces y los ministros de acá. Pero ojo, porque a veces uno está diciendo las mismas cosas y tú dices, eso ya yo lo sé. Y seguramente que tú lo sabes, pero siempre la gloria de lo que sabemos se va a ir aumentando con base en la repetición. Yo me imagino que el profesor Joao pone a sus alumnos a repetir las palabras en inglés para que vayan aprendiendo la pronunciación y el oído se vaya familiarizando con ese nuevo idioma, porque él es instructor del idioma inglés. Entonces Jesús tiene que aclararle que en el nuevo nacimiento no interviene papá y mamá, pero como quiera es un nuevo nacimiento. O sea, no es un nacimiento donde interviene la raza humana, sino es Dios el que interviene. Es Dios el que engendra a sus hijos. Por eso en el libro de Juan dice la palabra que Cristo, que es Dios manifestado en carne, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no todo el mundo es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios, el ser humano tiene que nacer de nuevo. Pastor, entonces si no es hijo de Dios, ¿qué? Es un hijo de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Entonces dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios dicen, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, ahí no interviene el hombre, sino que somos engendrados de Dios. Y Dios es espíritu, pues los hijos de Dios somos espíritu. Porque cuando tú recibes a Cristo, ¿te acuerdas que yo te dije que hay dos Adanes que describe 1 Corintios 15:45? Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. De fábrica traemos la naturaleza del primer Adán, pero para nacer de nuevo necesitamos recibir el espíritu vivificante del Hijo de Dios, porque nuestro espíritu está muerto. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Cristo vivifica nuestro hombre interior, que es nuestro espíritu, y allí nace un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios ahora está en Cristo Jesús. Tú tienes que conocer el Evangelio, porque cuando tú recibes a Cristo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario se hace vida en ti. Antes de recibir a Cristo, tú vivías en la carne y tu espíritu estaba muerto. Cuando recibes a Cristo, la muerte de Cristo te es imputada a ti y tu carne muere, pero tu espíritu vive. O sea, se cambian los papeles en una forma radical, contundente. Tanto así que el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. O sea, la carne es un periódico de ayer. Tú eres ahora eres una nueva criatura. Porque recibir a Cristo implica muerte y vida. Muerte a la naturaleza pecaminosa y vida para tu hombre interior. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7, en el verso 22 dice, porque según el hombre interior, que ese es el que es hijo de Dios, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente.
y me lleva cautivo a la ley del pecado, porque el pecado fue condenado en la carne. Entonces el Evangelio te enseña quién eres tú como nueva criatura, para que crezcas, para que te fortalezcas, para que te desarrolles como esa nueva criatura y puedas hacer morir lo terrenal que todavía está en ti, pero que por la fe del Evangelio estás llamado tú a hacer morir. Y para eso Dios nos da el Espíritu Santo, para que por el Espíritu hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. El Evangelio es maravilloso. El problema es que muchos de ustedes son discípulos desordenados que no se preocupan por el desarrollo de su vida espiritual. Y creen que el cristianismo se vive es en la condición humana. No, usted es una nueva criatura y la Biblia describe de dónde es usted. Ya no es terrenal, ahora usted es celestial. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Cristo le dijo a sus discípulos, vosotros no sois del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, el mundo os aborrece. Por eso no todo el que entra a una iglesia puede que diga que es cristiano, pero el cristiano se conoce por el fruto, no porque diga que es cristiano. Porque los hijos de Dios somos productos de una semilla que entró en buena tierra y que esa semilla trajo la nueva criatura en su interior. Estoy hablando misterios porque el Evangelio de la Gracia habla de misterios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4 dice, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué son los misterios de Dios? Cosas desconocidas para el ser humano y que el único que las conoce es Dios. Tanto así que para comprender estas cosas profundas de Dios, Dios tiene que darnos el Espíritu Santo para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento como el maestro de la congregación, para que podamos comprender qué es el reino de los cielos. Porque dicho sea de paso, el nuevo nacimiento no es simplemente que tú naces de nuevo y ya. El nuevo nacimiento Dios lo trae porque Cristo trajo consigo el reino de Dios. Hasta ese entonces Satanás por decirlo de alguna manera, reinaba. Pero hace 2000 años se manifestó el reino de Dios. Y la iglesia, en un gran porcentaje, poco se interesa en estudiar qué es el reino de Dios. Se vuelve como una frase de cajón religiosa. Pero es un reino. Es como si fuera un país, tratando de graficarlo un poco, donde entran solamente los hijos de Dios. Donde no hay un presidente de la república, ni un gobernador, ni un alcalde, donde no hay un parlamento, donde no hay tribunales, sino que Cristo es el rey. Es un reino, pero es un reino espiritual. Por eso es que Cristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de agua y del Espíritu, no de tu papá y tu mamá, para poder entrar en el reino. Por eso los nacidos de nuevo, dice Colosenses 1:12, que debemos dar gracias a Dios con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual, hablando del Padre, nos ha librado, oye esto, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
La iglesia, todos los creyentes nacidos de nuevo, hemos sido trasladados a ese reino espiritual, donde Cristo es el Rey. Y el Evangelio nos instruye para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para dejarnos instruir por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos es dado a partir del nuevo nacimiento para que conozcamos nuestra identidad espiritual, para que conozcamos al Señor, pero también para que por el Espíritu hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Te voy a hacer una pregunta retórica. ¿Estás tú haciendo morir lo terrenal en ti? Todo. Porque ahora eres toda una nueva criatura en el Señor y perteneces a un reino que es diferente a este pobre mundo. De verdad, esto que yo estoy hablando, aquí deberían estar todos los pastores del mundo escuchando esta plática. Porque las iglesias están llenas de pura religión y de griterías y de 20,000 parapetos. Pero esto, la vida del reino, que es la ciudadanía del reino, no se enseña. Tú necesitas, esto es un cambio radical, esto es el verdadero cambio radical. Son dos mundos dirigidos por dos cabezas representantes. Tú estás en el mundo de Adán o tú estás en el reino de Cristo. Y si tú sigues viniendo aquí, tú vas a aprender la cultura del reino de Dios. Y no importa lo que esté pasando en la tierra, nosotros oraremos por las cosas que pasan en la tierra, pero vivimos bajo el reinado de Jesucristo. Ustedes recuerdan que en el Sermón del Monte, Cristo dijo: no os afanéis por qué habéis de comer o de beber o de vestir, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Oye, ¿tú sabes el papá que tú tienes? El Padre que tú tienes es Dios. No solamente es el dueño del oro y de la plata, que siempre los predicadores estamos diciendo eso. Las almas son de Él, de la tierra, el Señor de la tierra. La tierra es del Señor y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Pero todo es de Él. El sol es de Él, la luna, las estrellas, todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué hay tanto hijo de Dios angustiado y nervioso y no sé qué tengo? Tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Ah, ustedes son viejos porque se acordaron de ese disco. No, ustedes son viejos, no es por eso, sino porque ustedes tienen más años de lo que ustedes calculan. Porque ustedes y yo estábamos en el corazón de Dios como un proyecto. Pero no obstante ser apenas un proyecto, yo no puedo hablar por el Señor. Ya nos amaba. Yo te hablo con base en lo que sé de la palabra. Pero de verdad, este es un reino para disfrutarlo. ¿Sabes lo que dijo Cristo? Estas cosas os he hablado para que en mí, Jesucristo, tengáis paz. Si tan solamente seguimos las instrucciones de la educación que trae consigo Dios a través de su Espíritu, que se manifiesta a través de la vida de la iglesia. Ahora mismo, este es el reino de Dios, viéndolo desde la perspectiva espiritual. ¿Por qué? Porque todos los nacidos de nuevo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Y su Hijo está aquí de dos maneras. Primero, Él dijo, yo estaré con vosotros, dijo, donde quiera que 2 o 3 de ustedes estén congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Entonces, la mayoría de las iglesias dicen, el Señor está aquí.
Y todo el mundo dice amén y cantamos. Dios está aquí. Tan cierto. Ok, sí, Dios está en medio de nosotros, pero Dios también está dentro de nosotros. Por eso es que yo estoy hablando delante de Dios, estoy hablando de parte de Dios y delante de Dios. Mire, dice la palabra, ¿cuántos aquí recibieron a Cristo? Levanten la mano. Ok, esta es la iglesia, obviamente. Te felicito. Pero ¿qué ocurrió el día que recibiste a Cristo? Aquí voy a repetir. El día que a ti te presentaron el Evangelio y el Evangelio te hizo una radiografía y descubriste que eres un pecador y que estabas perdido y que eras un esclavo del diablo y que Cristo te dice, yo soy la puerta, si entras por mí serás salvo, y tú entraste y tú y yo entramos por ahí. Ocurrieron cambios, repito, contundentes, radicales en nuestra vida. Pasamos de terrenales a celestiales. Antes éramos terrenales y los celestiales en nosotros estaban muertos. Entonces, entiende, hoy vamos a recordar y siempre debemos hacer memoria del sacrificio de Cristo. Cristo no murió y resucitó por él, sino que Cristo llevó la representación nuestra en la cruz del Calvario. ¿Y por qué la representación nuestra? Porque fuimos conocidos y elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo dijo, a los que me diste, de los que tú me diste, yo no perdí a ninguno. La pregunta es, ¿cuándo se los dieron? La iglesia necesita conocer qué fue lo que ocurrió con relación al pueblo de Dios antes de la fundación del mundo. Y esa revelación se la dio Dios al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo es el administrador de los misterios de Dios, juntamente con los apóstoles, pero él es el que más destaca. Y por eso es que él es el que más escritos tiene en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia. Hermanos, Dios no está improvisando en el día de hoy. Vamos al Salmo 139 para que te asombres de lo que ahí dice. ¿Estás recibiendo? Oh, yo también. Este es puro alimento sólido, esto no es un queso viejo. ¿Ah? Hay iglesias donde hoy están recibiendo es puro queso viejo, tú sabes. Y eso indigesta a la gente, por eso hay gente que Dios mío, salen atormentados porque no se les predica la verdad. Mira lo que Dios le reveló al salmista. Aquí está tu primer nacimiento. Pero me llama la atención que todo lo que el Señor iba a crear, Él lo tenía escrito en un libro. Vamos a leerlo. Y ese libro no es la Biblia. Ese libro es su mente. Porque si ya nos imaginamos que el Señor tiene tremenda biblioteca, no, Él no tiene que aprender nada. Tú necesitas, y yo también, una biblioteca. Verso 13, me gustaría leerlo todo, pero hay que abreviar. Porque tú formaste mis entrañas, está hablando el salmista con Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahí está hablando de tu primer nacimiento. Y esto es para que nos demos cuenta que el Señor intervino en ambos nacimientos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, mi feto, vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas algunas cosas. Oye,
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso te estoy diciendo que desde antes de la fundación del mundo, ese libro que es la mente del Señor, en ese libro ya estaba el proyecto, mi familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Por eso Pablo es que le dice a Timoteo, el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero ¿desde cuándo los conoce? Desde antes de la fundación del mundo. Búscate Jeremías capítulo 1. Pastor, estoy entendiendo por qué Dios me trajo a esta iglesia, para que yo conociera como fui conocido. Entonces yo no soy un pedazo de carne, no. Te aseguro que si tú sigues viniendo aquí, tú le pierdes el miedo a la muerte. Ni un amén. Hay gente que le dice amén a todo, pero cuando se habla de muerte, hay unos que no dicen aleluya, sino burra vieja. Y hay otro y que toco madera. Puedes tocar lo que tú quieras aquí. Cuando te toque el turno, muchacho, no hay quien. No hay magnífica que valga. Como decían mis tías. Jeremías capítulo 1. Ahora, tú puedes quitar a Jeremías y puedes poner el nombre tuyo porque Dios no hace acepción de personas. Fíjate lo que dice. Verso 4, Jeremías capítulo 1. Con mucha atención y mucho esmero vamos a leer. Vino pues palabra de Dios a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice? Te conocí. Y antes, oye, pero qué específico, vuelve y lo repite. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Bueno, que Jeremías se sorprende y le dice, él fue el que inventó eso. Míralo ahí clarito. ¿Qué significa? No. Yo creo que eso significa no. Y yo dije, Señor, Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. Dice que el Señor tocó su boca y dice, mis palabras he puesto en tu boca, sin haber hecho instituto bíblico, sin haber estudiado teología. Diga, antes. O sea, antes, si el Señor conoció a Jeremías antes de nacer, ponle la firma que Él te conoce a ti antes que tú nacieras. Mira, porque hay tantos cristianos que están viendo en la palabra, si no lo ven escrito, lo ven descrito gráficamente, la predestinación. Y hay gente que ve la palabra predestinación y no creen en ella. No, ahí dice predestinación, pero eso no es predestinación. Entonces, ¿qué es? Esto es pura predestinación. Jeremías, mira para acá. Antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. ¿Pero qué fue lo que conoció? Lo que él iba a hacer de Jeremías. Y te santifiqué. Pastor, ¿y qué significa que te santifiqué? Que le iba a poner alas en la espalda. No, que lo iba a apartar. Tú eres mío. Por eso dice el Señor, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Jeremías no había nacido. Pero cuando nace, le dice, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocí y te santifiqué y te di ministerio. Tú eres profeta. Por eso los ministerios no se inventan. No, que escuela para pastores. ¿Cuál? Los pastores vienen desde antes de la fundación del mundo. Determina Dios quién es pastor y quién es profeta y quién no. Y que escuela de profetas, ¿cuál? ¿Aló? Diga sí, pero no se lo digas al que está a tu lado. Diga, deja los inventos. Diga así, al que le caiga.
Posiblemente le caiga a alguien que esté viendo el video. Dale la mano a tu vecino y dile: Dios te conoce a ti desde antes de la fundación del mundo. Ahora, agárrate de la silla. ¿Estás sentado? Agárrate bien. Porque te voy a probar que no solamente Dios conoció a Jeremías antes de la fundación del mundo. Ahora te voy a probar que nos conoció a todos nosotros. Romanos capítulo 8. Así que, hermano, consuélate cuando te mires al espejo. Si no te gusta algo de ti, diga: yo no soy eso que está ahí. Dios no ha terminado conmigo su obra. ¿Cuántos aman este ministerio? Este ministerio es bellísimo. Aquí está el Señor. Porque Dios es hermoso. Mira lo que dice el verso 29. Porque a los que antes que conoció, a Jeremías que le dijeron: antes que fuese formado en el vientre de tu madre, yo te conocí. Pero ahora no solamente a Jeremías, ahora es a toda la familia. Porque a los que antes conoció, también los que, ahí está la palabrita del millón, los predestinó. Antes. O sea que el Señor arregló lo que tú ibas a hacer desde antes de la fundación del mundo. Eso no nos exime a nosotros de responsabilidad ante Dios. Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere, pero Él demanda de nosotros compromiso. Eso también es parte del misterio. Mira lo que pasó. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermano, tú y yo trajimos la imagen de Adán. Pero ahora con el nuevo nacimiento, Dios empezó a formar a Cristo en nuestro interior. Como dijo Pedro, estamos participando de su naturaleza divina. Esto es una bendición grandísima. Cuando dice para, ahí está estableciendo el propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, su Hijo que es Jesús, sea el primogénito entre muchos ¿qué? Hermanos. Entre muchos hermanos. Quiere decir que el Señor no quería tener una familia disfuncional, sino que todos los hermanos tuviésemos la misma imagen del primero de todos, del primogénito que es Jesús. O sea, Dios quiere tener una familia modelo en la tierra. Por eso es que tú no puedes andar chabacanamente, ordinariamente, vulgarmente, como anda el mundo entero, descarriado, el pobre mundo. Como Satanás, dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Porque el mundo entero está en Adán y en Adán todos mueren. Pero nosotros los nacidos de nuevo, la iglesia, estamos en Cristo y estamos en un reino diferente a la tierra. Aunque nuestros pies están pisando la tierra, pero en espíritu nosotros vivimos bajo los parámetros del reino de Dios, al cual hemos sido trasladados por la fe. Una familia, Cristo era amoroso, pues la imagen de Cristo se está formando en nosotros. Y dice la palabra que el Espíritu Santo derramó en nosotros el amor de Dios. Somos un pueblo diferente. Por eso, si tú eres un verdadero cristiano, donde tú llegues, no necesitas llegar con la Biblia en la mano. Sino tú llegas con los modales de Cristo. Eso tú no tienes que inventártelo, eso te sale natural.
y los ojos de la gente se fijan sobre ti por tus modales. Tú llegas, buenos días, saludas, oye, con un decoro y una decencia y un proceder exquisito y con una dulzura. No llegas así iracundo, enojado, con el ceño fruncido, buscándole la pelea a medio mundo. En casa, en tu matrimonio es diferente al de los demás. Tu relación con tus hijos. Aquí no hay religión, esto es educación. Esto es la vida de Cristo. Cristo, dice la palabra, que no se halló engaño en su boca. Aquí yo podría durar hasta mañana hablando acerca de lo valiosa que es las palabras que salen por nuestra boca. Dice que anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos, Jesucristo. Lo que pasa es que Jesucristo, en cierta forma, no porque Él quiera, sino por causa de su compromiso que tenía con la cruz del Calvario, Él vino manejando un bajo perfil. Siendo rey, nació en un pesebre, no en una clínica como tú y yo. Y entonces su oficio, el arte que aprendió fue la carpintería, pues ahí José era carpintero y Jesucristo, Dios, el que creó toda la vegetación verde, todos los árboles los creó Él, con su fruto según su género, su especie. Ahora estaba Él haciendo mecedores. Ay, Padre, un fenómeno Jesucristo, pero era Dios manifestado en carne. Él tenía que llegar a la cruz del Calvario. En algunas ocasiones cuando hizo milagros ya querían hacerlo rey y Él se escurría y se tenía que salir a esconderse e irse para otras regiones, porque Él tenía que ir a la cruz. No crea que a Jesús lo tomaron a la edad de 33 años y pobrecito lo agarraron, Herodes y el otro, el Pilato, y lo mataron en la flor de su juventud. No, a eso vino, Él vino a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios, que nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido en Él. ¡Ay, Padre! Ábrenos el corazón para entender estas cosas, Padre. Hace 2000 años atrás, Dios se manifestó en carne, fue por amor a nosotros. Y por eso decía, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Cómo anhelaba Él estar colgado en la cruz. Pero tenía que soportar el dolor que le infligirían la tortura de los romanos. Pero así como nosotros vinimos, hermanos, yo no sé, así como nosotros vinimos en los lomos de Adán, y por eso cuando Él pecó, el pecado nos afectó a todos, dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres estábamos en Adán. Tú no eres pecador porque pecaste, tú eres pecador porque naciste pecador. Naciste condenado en carne, pero Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo y tenía compromiso con su elección. Efesios capítulo 1. Efesios me estaba diciendo, Freddy, ¿no me vas a leer hoy? Y yo, sí, Señor, yo con el mayor gusto. Hermano, usted vino aquí, disculpen, perdón. Usted vino aquí a conocer la verdad. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. Aquí cantamos, acabamos de cantar, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Porque dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, la misma criatura es. Ok, nueva criatura es. No es nueva criatura será, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. Fíjate lo que dice.
Y ojo, porque hoy estoy hablando mucho de antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo. Pablo, y no creo que sobre decir que a Pablo Dios lo llevó al tercer cielo. Y él testifica eso en la segunda carta, en el capítulo 12, en la segunda carta a los Corintios. Y es por eso que Pablo dice, conozco un hombre en Cristo, que si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. Y él después dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. ¿Cómo aprendió Pablo a dividirse? A separar la nueva criatura del viejo hombre. Lo mismo en Romanos 7, cuando en el verso 18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne. Ahí no está hablando de su hombre interior. No mora el bien. Pero cuando él descubre por la revelación del Espíritu quién es como hijo de Dios, él dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la verdadera vida. Y es lo que todo cristiano debe decir. Yo recibo que el Señor me apareja el tiempo para poder llegar donde quisiera llegar en el día de hoy, sin agotarlos a ustedes. Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, oye, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora la iglesia diga fuerte, en Cristo. Esa frase cortica, en Cristo, significa mucho. Después el verso 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Dígalo más fuerte. Antes de la fundación del mundo. Pastor, antes de la fundación del mundo yo no había nacido, pero es que Él te conoció desde antes de la fundación del mundo. Tú no habías nacido y ya Él te estaba escogiendo en Cristo para que fueras santo y sin mancha delante de Él. Ojo con verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿tú te imaginas la responsabilidad de Cristo cuando Él se manifestó aquí en carne? Él sabía que todos nosotros habíamos sido escogidos en Él. Él es el muchacho de la película, entonces le tocó fajarse. Vivir en santidad. La vida que tú y yo no podíamos vivir por causa de la carne. Cuando Él va a la cruz, hermano, cuando Él va, o sea, en Hebreos 12 dice la palabra, hermanos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oye esto, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Oye, barájamela más despacio. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Si en la cruz lo masacraron, ¿dónde estaba el gozo? Pues el gozo del Señor, aunque estaba sufriendo una despiadada paliza, donde le estaban reventando todas sus carnes, fue desfigurado de tal manera que no había hermosura en Él. ¿Sabe cuál era el gozo? Que Él sabía que todos nosotros estábamos en Él y con su muerte nosotros moriríamos al pecado para Él darnos vida nueva y convertirnos en hijos de Dios. Voy cargando la cruz, pero voy a salvar a Cindy, voy a salvar a Ivette, voy a salvar a Miriam. Yo voy a morir por los que amé desde antes de la fundación del mundo. Yo vine a morir por ellos. Yo hice un compromiso con mi Padre. Yo soy el Salvador del mundo. Él es el que está aquí. ¿Cómo así que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio? ¿Qué me importa que me peguen, que me abofeten, que me maldigan? Que cuando en mi sed en vez de agua me den vinagre.
¿Qué me importa que me despojen de mis ropas y hagan suertes con ellas? Si mi sacrificio será un sacrificio perfecto que salvará a todos los que Dios me dio, a todos los que el Padre me dio. Por eso es importante que tú sepas qué pasó antes de la fundación del mundo, que eres un escogido. Y en el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿Por qué en amor nos predestinó? Porque Él nos amó desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Eso no es como tú, cuando tú varón que estás aquí casado y preñas a tu esposa. Este es un término técnico, esto no es vulgar. Y entonces tú empiezas a amar a tu bebé desde el vientre. Digo, hay padres que ni siquiera, pero los que están aquí sí, desde el vientre. Ay, mi amorcito, cómo te quiero, y le das besitos. Los hijos míos, yo le besaba la barriga a mi esposa embarazada. Y jugábamos a la lleva. Yo no lo encontraba, y se me escondía Freddy Junior y Viviana. Claro, qué lindo, ¿verdad? Y las madres con esa ternura, ay, que se soban la barriga. Y aquí están, estos son los glúteos. Y aquí está la cabecita por aquí. ¿Ah? Pero es a partir de Dios es antes de la fundación del mundo. O sea, cuando yo trato de encontrar quién fui yo antes de la fundación del mundo, yo me pierdo ya en la imaginación, no tengo el alcance para ya entender esas cosas que solamente pertenecen a la soberanía de Dios. Pero aquí hay pistas. En amor nos predestinó. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, que esa palabra suyos no te suena familiar. Segunda Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. Quiere decir que a los que son de Él los predestinó, pero en amor. Oye, si alguno aquí ha sufrido porque el papá lo abandonó, porque la mamá, porque tuvo una pérdida, no, pastor, mi mamá murió joven. Oye, recibe consuelo. Recibe consuelo. Deja el luto. Tú sabes, un vestido negro no hace la diferencia, un vestido blanco tampoco. Hay familias que por no tener este conocimiento, dijimos toda la vida, 38 años vistiendo de negro. Digo, el negro es un bonito color, aquí hay gente que tiene, pero no es porque estén de luto. Mira, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es que ese es el muchacho de la película, ese es el héroe. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí no hay el libre albedrío que se meta. No, que yo. Según el puro afecto de su voluntad, punto y se acabó. ¿Tú has escuchado a los predicadores? No, que tú tienes que ejercer tu libre albedrío, que tú eres el que escoges y tal, que tú... Sí, hay que hacer ciertas decisiones, pero todo está preprogramado por el Señor. Hay cosas que yo no te puedo explicar en una hora, que ya se me cumplió. Y tú sabes por qué Dios hizo todo esto. Porque Dios quiere que sus hijos lo alaben. Fíjate lo que dice. Para alabanza, verso 6, para alabanza de la gloria de su ¿qué? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora todos nosotros, aunque tú tengas diferente apellido que yo, todos estamos en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, por eso es que yo sé que Cristo está aquí. Número 1, porque Él dice que está en medio de nosotros. Y número 2, porque cada uno de nosotros es templo donde Cristo vive. O sea, yo tengo el privilegio, qué honor de estar predicando en presencia de Cristo. ¿Me hago entender? Naturalmente, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Lo vengo diciendo
de hace tiempo atrás, ¿qué es lo que nos hace falta a nosotros? Trabajar en la educación de nosotros mismos, procurando adquirir desarrollo de los sentidos, que nuestra mente sea renovada con la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedica usted diariamente al estudio de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te has leído la Biblia tú? Por lo menos el Nuevo Testamento. Si tú no lees la palabra, tu mente no se desarrolla. Entonces tú estás pendiente de las cosas de la tierra. Hay promoción en el único. Madrugón en tal parte. Estás pendiente de las rebajas. ¿Dónde hay rebajas? Hay gente que anda de rebaja en rebaja. ¡Aló! Mío, ya que usted tenga para comprar algo, cómprelo, punto, haya rebaja o no haya rebaja. Espérate, Dios me proveyó. ¿Cuánto vale eso? Aquí está el billete, dame acá la prenda, punto. A vivir, esa es la gente del mundo. Digo, hay que las promociones hay que aprovechar. Si es buena. Ustedes me entienden, yo sé que ustedes me entienden. Ahora, fíjate cuando nos dieron la gracia. Somos salvos por gracia. Busca 2 Timoteo capítulo 1, verso 9. Vamos a tener que dejarlo por aquí. Hermano, cuando venga aquí tome nota. Vuelva al video. Cuando lo publicamos la semana entrante, escuche la predicación varias veces, repase la Biblia para que se vaya familiarizando con el ambiente espiritual y tu vida se vaya santificando. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, mira esto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos va a ser dada. No, espérate, que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? O sea que el Señor nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque tú y yo no habíamos nacido. ¿Qué obra íbamos a hacer si Él nos escogió antes de la fundación del mundo? Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, oye, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Esa gracia que la estamos disfrutando ahora, nos fue dada en Cristo antes de la fundación del mundo. Pero después dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Abba, Padre. Abba, Padre. La gracia que estamos disfrutando ahora, Dios nos la reservó antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Ahora podemos entender lo que dijimos en la predicación pasada, que cuando Cristo está intercediendo por la iglesia, dice varias veces, Padre, a los que me diste, yo los guardé en tu nombre. A los que me diste. No perdí a ninguno de los que me diste. Yo ruego por los que me diste. Yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Porque tuyos son. Pastor, ¿eso quiere decir que nacimos salvos? No. Ya te dije que nosotros nacimos primeramente en Adán, pero en el propósito, en el proyecto de Dios, en el libro de Dios, estaba escrito lo que íbamos a hacer. Luego, ahora se está desarrollando el plan aquí en la tierra con nosotros por medio de la exposición y la predicación del Evangelio. Ahora podemos comprender lo que cantamos. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. O sea, tú no eres el que fuiste. ¿Cuál es el problema?
que el Señor te trasladó a su reino, pero si tú sigues viviendo como alguien terrenal, no vas a disfrutar de las bendiciones del reino. Ahora, hermano, la parte triste que yo tengo que advertir porque voy a hacer un llamado. Mateo capítulo 7. En las iglesias cristianas hay mucha gente disfrazada de cristiana y no lo son. Lamentablemente, y te lo voy a probar por la Escritura. Decía mi pastor, en aquel día, cuando se abran los libros, habrá sorpresas. Ay, Padre. Amén a su nombre. ¿Recuerdan? A Carliño. Y habrá sorpresas en aquel día. Mucha gente que va a estar, gloria a Dios, amén, aleluya y tal. Cuando allá se pase lista y dice, ay, a mí ¿por qué no me nombraron? Y el Señor le dirá, es que yo a ti no te conozco. ¿Tú quién eres? Así que ahora no nos vamos a reír, ahora vamos a tomar esto bien en serio, porque aquí hay gente que está perdida. Atiende bien, todos nosotros estábamos perdidos. Por eso Cristo dice la palabra que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al participar de carne y sangre, obviamente que esa maldición de Adán la heredamos nosotros en nuestra condición humana. Pero ahora en Cristo hemos heredado todas sus bendiciones. Hermano, a usted le conviene congregarse, porque tú vienes aquí a recibir buenas noticias. Si tú vienes aquí, tú nunca vas a necesitar de psicólogo. No vas a necesitar eso. Y menos de psiquiatra. ¿Aló? Y menos de brujo. No, que por ahí hay uno, Micaelo, que es más bueno. Bueno, Dios mío. Verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando ahí dice muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces dice Jesús, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjate, nunca os ¿qué? Conocí, pero el Señor conoce a los que son suyos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo más importante no es que tú digas, yo conozco al Señor desde el año tal. Aquí lo importante es que Él te conozca a ti. Y hay algo bien importante. ¿Por qué sé yo que iban a iglesias cristianas evangélicas? Porque en la iglesia católica adoran a María. Acá no dice en tu nombre. Sabían que Jesucristo era el Señor. Profetizaban, se metían en el condumio cuando se estaban ministrando por sanidades y milagros. Profetizaban, predicaban la palabra. Pero nunca hicieron la voluntad del Señor. No hay obediencia, no hay lealtad al Señor. Yo podría decir que yo estoy en una primera parte de esta predicación. Porque créeme que es algo, no sé si el término sea fascinante, hablarte de la otra parte de lo que yo quisiera hablar. Yo estaba orando ayer, pasé por una experiencia maravillosa. Siempre que oro paso por una experiencia maravillosa.
Porque en esa familiaridad con la oración, tú te desligas de la tierra y entras a la presencia del Señor. Por la fe, obviamente. Sin fanatismo, sin inventar. Simplemente que el ejercicio, la constancia te va familiarizando con el Señor. Y el conocimiento de la palabra. Entonces tú sabes cómo te presentas delante del Señor. Dice la palabra que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. O sea, Dios nos quitó, por decirlo de alguna manera, el vestido vetusto y nauseabundo, fétido de Adán, y nos colocó el vestido de Cristo, del postrer Adán. Eso está en la perspectiva del Señor a través del Evangelio. Pero todos los días tú tienes que vestirte de Cristo. ¿Cómo? En tu mente, por la fe, creer que Cristo es tu vida. Creer que tú perdiste tu vida, pero hallaste la de Cristo. Yo le decía, Señor, ahora entiendo por qué gran favor tú nos haces cuando nos dices, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios mío, eso es una humillación para cualquier ser humano. ¿Cómo así que me tengo que negar? Entonces, ¿para qué nací? Él sabe lo que iba a hacer. Porque en el reino de Dios solo se hace la voluntad de Cristo. Ahí no hay lugar para que tú opines o que yo opine. No. Y eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios. Les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente y en un parecer. ¿Cuál es el del pastor? No, el de Cristo. La mente de Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el negarnos a nosotros mismos nos conviene porque cada uno de nosotros tiene opinión. Pero ¿para qué opinar nosotros si ya Cristo opinó? ¿Cómo debe ser un matrimonio? ¿Cómo debe ser la relación de los padres con los hijos? El respeto de los hijos, la honra de los hijos para con los padres. ¿Cómo debemos vivir en sociedad? Aquí está en la palabra. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque dice la palabra que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Eso no existe. Y la gracia te enseña a despojarte de todo lo viejo. Porque ya tú no eres eso, tú eres una nueva criatura en el Señor. Muchos de ustedes lo dicen de boca, pero viven como viejas criaturas. No se les ha ido la ira, el enojo, la contienda. Algunos no dejan la mentira. Ten mucho cuidado, porque todos nosotros debemos cooperar al conocer lo que es la vida del reino, esforzarnos. ¿Verdad que tú en tu oficina, tú muestras tus mejores modales tú? Donde en tu trabajo, tú sacas la casta, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hay cristianos que no. Hay cristianos que son cristianos el domingo. Cuando se van siguen siendo vulgares, se les salen malas palabras, relajan con la gente del mundo en las empresas. En las empresas nadie sabe que son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque no lo son. Son disfraces. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que nadie coja fiado de la tarjeta del Banco de la Gracia, viviendo desordenadamente, diciendo yo soy un hijo de Dios. No, teme. Porque el cristiano, de acuerdo a la perspectiva del Señor, se conoce es por medio del fruto. ¿No es Cristo la semilla que fue sembrada en ti, la palabra,
Cristo es la palabra. La palabra es el semen de Dios que entra, no como cuando el hombre y la mujer se ayuntan, sino que entra por el oír. Y esa semilla explota en nuestro interior y comienza a germinarse una nueva vida. El predicador de la gracia, el apóstol Pablo, le dijo a los romanos que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él, el apóstol Pablo, inteligentemente y sabiendo que iba a encontrar contradictores, él dice, imaginándose que está controvirtiendo con alguien que se opone a la revelación del evangelio, el apóstol pregunta en el capítulo 6, ¿pecaremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él contesta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es lo que pasa con el creyente cuando recibe a Cristo. Tú antes estabas muerto en pecado y ahora quedas muerto al pecado porque eres una nueva criatura. Eres nacido de Dios. La simiente de Dios te guarda y el maligno no te toca. Pero eso se demuestra. Si la palabra del Señor, que es Dios, fue la que entró en tu vida, ahí se está formando Cristo en tu interior. Y hay tanta revelación. Yo lo voy a tener que dejar hasta aquí. Pero hermano, de verdad, yo te quiero tanto a ti que a mí me duele cuando estamos dando estas clases y tú no estás. Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Ahora es cuando la iglesia más debe estar apercibida y es cuando menos está esperando la venida del Señor. Algunos, ojalá muchos, por el mundo entero y en esta iglesia, estemos aguardando la venida del Señor. Los dolores que sufría el apóstol Pablo eran dolores de parto, decía, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Convéncete. Cristo ya no lo conocemos como el carpintero de Galilea. ¿Y por qué? Porque está escrito que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y de aquí en adelante, después de nosotros recibir a Cristo, a nadie debemos conocer según la carne. Todo cambió. Ahora somos ciudadanos del reino. ¿Qué necesitamos nosotros? Una transformación de terrenales a celestiales. ¿Y cuál es el medio? La renovación de nuestro entendimiento. Queridos hermanos, cuando usted comparezca delante del Señor, el Señor de pronto te hace el conteo de cuántas veces por boca de sus ministros y por boca de este servidor te dijo, tienes que renovar tu mente. Porque nuestra mente estuvo embotada por el pecado y necesita ser renovada. Tú estás oyendo y tú estás recibiendo una información. Pero tú, esta información que recibes en teoría, debes llevarla a la práctica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.
Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.